Muy buenas noches, queridos estudiantes de razonamiento verbal. Soy el docente de Abad Melodio de la asignatura de razonamiento verbal. En esta oportunidad vamos a desarrollar las preguntas que han venido en el examen general hoy día, 13 de agosto de 2022, en la Universidad Nacional del Altiplano, Puno. Sin más preámbulos, empecemos con el curso de razonamiento verbal. Muy bien, con el curso de razonamiento verbal, examen general, tomado el día de hoy, 13. Desde ya felicitamos a nuestros estudiantes que están contentos de tener un cupo en la universidad. Muy bien, primera pregunta que vino en el examen es plan de redacción. El tema de plan de redacción. ¿En qué consiste plan de redacción? Consiste en ordenar las oraciones de manera coherente, de manera lógica. Muy bien, en esta parte de las preguntas, ¿no? Plan de redacción, es ordenar de manera coherente. En este caso es de temporalidad. Muy bien, entonces desarrollemos. La oración que inicia este plan de redacción, este texto, para construir este texto, inicia con la número 3. Muy bien. La oración 1 sería número 3, ¿no? Número 3. Las culturas anteriores a la llegada de los incas. Continuaríamos con la 4, ¿sí? Con la 4. Continuaríamos con la 4. Diríamos ubicación geográfica de este pueblo. Muy bien. Continuamos desarrollando. Y continuamos, ¿cierto? Con la oración número 2. Eso sería 3, ¿no? En el orden. Construcción de ciudades en la región. Muy bien. Y continuamos con la 1. Esto sería oración 4 en el orden. Organización política y social de los incas. Y terminamos con la oración número 5, ¿cierto? Número 5. Así completaríamos de manera lógica este plan de redacción, esta pregunta del examen. Mitos y creencias de este pueblo. Muy bien. Esa sería la respuesta entonces de esta preguntita. Alternativa A. Muy bien. Alternativa A, ¿no? Muy bien. Eso sería nuestra respuesta, ¿no? Alternativa A. Muy bien, esta pregunta la hemos desarrollado en clases, así que creo que no has tenido ninguna interferencia, ningún problema en desarrollarlo. Muy bien, continuamos desarrollando. Vicios de dicción. Nos enfrentamos con vicios de dicción. Este tema es muy frecuente, ¿cierto?, en las universidades, en todas las universidades del país, por el mismo hecho de que este tema es de suma importancia preuniversitaria y profesional. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos que hablar de manera correcta, coherente el español. Muy bien. En sí, los vicios de dicción son errores que se presentan al momento de comunicar. Son daños en la comunicación. Es error en la comunicación. Muy bien. Ya sea semántica, ya sea morfológica, son errores, ¿correcto? Muy bien. Este vicio de dicción también lo hemos aprendido en las clases, ¿no? En las clases de este curso de razonamiento verbal. ¿Cómo lo hemos aprendido? Muy bien. Con la mnemotecnia de acá, va, re, mos, ¿no?
en el que decíamos anfibología, cacofonía, barbarismo, redundancia, monotonía y solecismo. Muy bien. Complétalo, profesor, ¿no? Vamos a completarlo. Anfibología. Hemos dicho anfibología. Anfibología es doble sentido. Cacofonía. Repetición de sílabas. Y al hacerlo se comete lo que son las trabalenguas, ¿no? Barbarismo. El barbarismo ya es error en la pronunciación y en la escritura. Y redundancia es uso innecesario de términos, ¿no? Redundancia. Muy bien, redundancia. El otro es monotonía, repetición de una palabra de la raíz. ¿Y qué más, profesor? Es en las muletillas, ¿no? Monotonía. ¿Correcto? Y el solecismo es error en la oración. Y el hiato es concurrencia de dos vocales tónicas generalmente, ¿sí? Muy bien, entonces si recuerdas eso, estás bien. Continuamos desarrollando entonces esta pregunta. Borremos esto por si acaso, ¿no? Borremos. Porque ya hemos recordado la teoría en sí. A ver, continuando, vicios de dicción, diremos de la siguiente manera. Los vicios de dicción. ¿Qué son los vicios de dicción? Te he dicho, no, son errores en la comunicación. Muy bien. La pregunta 2 decía, las grampas que utilicé era de otra medida. ¿Qué son estos? Son herramientas, ¿no? Que sirven para unir papeles, hojas, grampas, ¿no? Grampas. Muy bien, en la palabra grampas, ¿qué vicio de dicción se comete? Muy bien, mucho ojo aquí, mucho ojo. No es nada nuevo, ¿no? Que una universidad siga planteando preguntas muy arcaicas, antiguas, que necesariamente no están siendo revisadas y actualizadas. Muy bien. La pregunta dice qué vicio de dicción se comete. En este caso, básicamente, rápidamente yo diría que no se comete ningún tipo de vicio de dicción. ¿Por qué motivos? Por el simple hecho de que la nueva gramática española en el 2014, ¿cierto? En 2014, ya 2014, actualiza los datos y en el que menciona de que la palabra grapas y grampas son correctas. Muy bien. En su inocencia, el que ha formulado esta pregunta ha caído en su inocencia mental, ¿cierto? Y ha considerado que esta palabra, ¿no? Esta palabra no se dice grampas, ¿no? Esta palabra, grapas a la herramienta, ¿no? Ha considerado grapas, ¿no? Grapas. Los dos son correctas, le decía a mis estudiantes el día del maratón. ¿No? Grapas y grampas son correctas. Pero como ha caído en la inocencia mental, ¿no? Entonces ha considerado que se dice siempre grapas, ¿no? Entonces ahí está el error. Muy bien, exhortamos desde aquí que deben actualizar, ¿no? ¿Cierto? Muy bien, continuamos entonces, estudiantes, desarrollando este temita. Grapas, ¿no? Mucho ojo ahí, por favor. Seguramente en otras ocasiones van a seguir cometiendo ese tipo de barbaridades. Continuamos, ¿ya? A ver, recordemos nuestras teorías, ¿no? Básicamente, pues tú tienes que recordarte bien nuestras teorías. Mira nada más. Barbarismo, ¿en qué consistía el barbarismo? Te decía. Profesor, el barbarismo
¿no? El barbarismo, queridos estudiantes, consiste en error en escritura y pronunciación, ¿no? Escritura. A ver, vamos a poner bien, ¿no? Escritura y pronunciación. Escritura y pronunciación. Escritura y pronunciación. Mira, fíjense. En básicamente el barbarismo va a ser error en que, pues, profesor, ¿no? Error en una palabra. Ya, en una palabra. ¿Sí? Error en una palabra. ¿Correcto? ¿En qué, profesor? En una palabra. ¿Ya? En una palabra. Eso es el error. El barbarismo es error en una palabra. Y desde ya tú podías marcar que grapas o grampas es un tipo de vicio, ¿no? Que se comete un error en una sola palabra. En una palabra. No estoy diciendo oración, sino palabra. Entonces, tú rápidamente podías haber dicho error en una palabra que era barbarismo. Claro que sí. Muy bien, hasta ahí tú hubieras tenido tu respuesta. Pero sin embargo, no contento con esos pues estudiantes, ¿qué cosa es el hiato? Te decía concurrencia, ¿no? Concurrencia. Concurrencia de dos vocales, ¿no? Vocales tónicas. Muy bien. Concurrencia de dos vocales tónicas. Ese es hiato. Profesor, acá no veo que haya concurrencia. Entonces, no marcarías esa respuesta. Muy bien. No marcarías esa respuesta, ¿sí o no? Claro, profesor, no marcaría esa respuesta. Muy bien, continuamos con cacofonía. Recordemos que cacofonía, queridos alumnos, los que van a dar mañana su examen, sí, cuidado con este tipo de preguntas, ¿no? Cacofonía en sí, cacofonía es repetición, ¿cierto? ¿Repetición de qué era? Repetición de sílabas. Y al hacerlo, se comete un sonido pues desagradable. Muy bien, sonido desagradable. Lo cual aquí no tenemos ninguna palabra que lleve esa naturaleza, ¿no? Que se repita sílabas, no hay. Entonces tú rápidamente dices que no es. Continuando, anglicismo. El anglicismo es el extranjerismo, básicamente, ¿sí? El anglicismo es utilizar términos, básicamente, queridos estudiantes, inglés, ¿no? Término inglés. Inglés en el español. Muy bien, inglés en el español. Y el galicismo es utilizar términos franceses, ¿no? Franceses. Francés. Muy bien, término francés. Y ambos estos dos pertenecen a qué, profesor? Pertenecen a extranjerismos, ¿no? Extranjerismos. Muy bien. Ah, ya, profesor. Entonces eran extranjerismos esos, ¿no? Muy bien. Yo rápidamente no podía haber marcado esto ni esto, ¿sí? Error en una palabra que es barbarismo, ¿sí? Eso era nuestra respuesta entonces, queridos alumnos. Muy bien, el barbarismo. Continuamos entonces desarrollando nuestras preguntas, ¿no? Continuamos a ver. Nos enfrentamos a la pregunta de antónimos. Profesor, los antónimos, ¿correcto? ¿Qué son los antónimos? Son términos o son palabras que poseen significado totalmente opuesto, totalmente contrario a lo que es, ¿no? Muy bien, ¿qué podías tú haber dicho? ¿Qué son los antónimos? Son palabras opuestas,
¿no? Es como decir blanco, negro, bajo y alto, ¿sí? Muy bien. A ver, hablemos de los antónimos. Muy bien, antonimia. Muy bien, antónimos o antonimia también le conocen, ¿sí? Muy bien. Indique el antónimo de siervo. Sabemos que siervo, ¿sí? Su sinónimo de siervo, ¿correcto? Es esclavo, ¿no? Esclavo. Esclavo, ¿no? Esclavo, servidumbre. ¿Qué más podría ser? Ayudante, entre otros, ¿no? Un sirviente, un conserje, podría ser, ¿no? Ese es el esclavo, el conserje. Oiga, profesor, entonces su sinónimo es esclavo, ¿no? Esclavo, siervo, esclavo. ¿Eso qué cosa es, profesor? Esos son sinónimos. Claro que sí, eso sería su sinónimo, ¿sí? Eso sería su sinónimo. Bueno, pues profesor, me pide el antónimo. Entonces, el antónimo de esclavo, de siervo, ¿cuál será, profesor? Rápidamente tú dices, eh, es, a ver, es, a ver, señor, ¿cierto? Si has marcado señor, has hecho bien tu preguntita, ya has marcado bien entonces esta pregunta. Muy bien. Respuesta es alternativa B. Ya estudiantes, su antónimo de siervo es señor. Muy bien. Quedó claro, creo que eso, ¿no? Sí, quedó claro esa preguntita. A ver, sigamos desarrollando. Pregunta 4. En pregunta 4 se refiere también a ver, ¿a qué se refiere esto? Dice, hubieron manifestaciones tras la polémica medida tomada por el gobierno. Muy bien, la coyuntura actual, ¿no? Coyuntura actual nos han puesto en este caso. Muy bien. Esto decía, ¿no? En la pregunta, porque es una reconstrucción, no lo tenemos en el examen, nos pedía, ¿cierto? Es un tema de vicios de dicción también, ¿ya? Vicios de dicción. En el que nos decía qué vicio de dicción se comete en, en esta oración, ¿sí? Mira, en esta oración se comete lo que es el barbarismo también, ¿sí? El barbarismo también. Lo que hemos dicho ese rato, profesor, el... ¿Y cómo se dice entonces? Hubo, ¿no? Hubo, ¿cierto? Hubo nomás. Hubo tendría que decirse, ¿sí? Hubo tendría que decirse. No se dice, pues básicamente hubieron, sino hubo. Ya, lo correcto es hubo. Entonces, ¿qué vicio de dicción es? Muchos estudiantes por ahí se me acercaron, ¿no? Se me acercaron y me dicen, profesor, esto es un solecismo. ¿Por qué puede ser solecismo? Si hubieron, esa palabra hubieron no existe. Si existiese, queridos estudiantes, estaríamos cometiendo el vicio de dicción llamado solecismo. ¿Por qué? Sería en este caso en plural, ¿no? Cuando no concuerda en tiempo, en número y género o adverbios, se le dice solecismo. Muy bien. Pero sin embargo, en esta ocasión, pues estaríamos mal, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué respuesta era, profesor? La respuesta es el barbarismo. ¿Ya? Muy bien, básicamente eso tenías que marcar tú, el barbarismo. Muy bien, el barbarismo. Correcto. Continuamos. Bueno, en analogías. Analogías es un tema muy trillado, ¿no? En el examen de admisión, muy trillado, siempre preguntan, ¿no? Entonces tú vas a hacerlo de la siguiente manera. ¿En qué consistía? ¿Qué es el analogías? Ya es la relación de semejanza entre dos cosas distintas. ¿Qué es analogía? Es la relación de semejanza entre dos pares distintos.
Muy bien. Diremos entonces, queridos estudiantes, desleír significa diluir, ¿no? Desleír es diluir la sal. La sal se... ¿cuál es el proceso en el que el sal se diluye? ¿Cierto? Es desleír. Mientras que la cera, ¿no? Se derrite, ¿cierto? Cera derretir y sal desleír. Muy bien, entonces la razón es de horizontal, ¿no? Sal de leer y ¿qué más? Será derretir. Muy bien, eso era nuestra respuesta, queridos estudiantes de razonamiento verbal. Muy bien, eso era entonces nuestra respuestita. ¿Ya? Muy bien, quedó claro, ¿no? Ya pues, desleír entonces es la acción por la cual la sal se disuelve. Generalmente cuando toca con el agua, ¿cierto? Muy bien. Entonces desleír recae en sal, ¿no? Desleír es sal, ¿no? O sal desleír. Lo cual va a aludir pues al modo de derretir, ¿cierto? De la cera. Muy bien, la respuesta sería alternativa E. Muy bien, eso sería básicamente la respuesta. Muy bien, muchas gracias hasta ahí. Continuamos, queridos estudiantes, desarrollando las preguntitas de razonamiento verbal que se han tomado, el examen que se ha tomado el día de hoy. ¿Sí? Muy bien. A ver, en este caso teníamos pues... Aquí está mal construido, ¿cierto? Muy bien. A ver, hagamos lo siguiente, ¿no? Hagamos lo siguiente. Bueno, formación de palabras. Es un tema que necesariamente pues es de suma importancia también, formación de palabras o proceso formativo de las palabras. Sabemos que la formación de palabras tiene su objetivo, ¿no? Lo cual es formar palabras de simples a compuestas, pero dentro de otros también tenemos sustantivos colectivos, onomatopeyas, tenemos por ejemplo gentilicio, crío de animales, entre otros también, está dentro de este tema, ¿sí? Al menos una Universidad Nacional del Plano Puno pone como tema número 2 la relación de palabras en el que se emplea la onomatopeya también, ¿sí? Muy bien. Gracias a los sonidos de las cosas, pues se han formado algunas palabras, ¿no? Algunos términos. Muy bien, entonces esta pregunta dice: los niños imitaban el rugido de aquel animal. El término rugir corresponde a la onomatopeya de quién. Esta palabrita rugir, no muy simple, claro que sí. Está fácil la preguntita, ¿cierto? ¿Quién ruge? Pues el león, ¿sí? Muy bien. El gato maulla, ¿cierto? El perro ladra y el león ruge, ¿no? Muy bien, la respuesta era C. Muy bien, hasta aquí su humilde servidor, el profesor Abad Melodio, desarrolló las preguntas de manera satisfactoria que han venido el día de hoy, ¿sí? Muchas gracias por participar y ver el vídeo. Compartan y denle like a nuestra página, que vamos a estar desarrollando, ¿no? Básicamente las preguntas de razonamiento verbal de todas las universidades del país. Muchas gracias. Eso es todo.